bisturí, gasas gasas, y la formación mutua laboral, ¿no? Y formación seguridad social, digamos, ¿no? Y para ello tenemos a Beatriz Ríos y Gia Rodríguez. Las dos son jefazas jefazas, cuidado, Under de 40, extremidad hemos quedado. superior de sus respectivos hospitales, Asepello Correcto. y Rey Juan Carlos. Bienvenidas. Impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias. No es la primera vez que estáis aquí. Y muchas veces. Vamos a hablar un poco de las diferencias entre la formación en la mutua versus la no mutua. ¿Vale? Digamos lo que sería lo más habitual, que es hospital de la sanidad pública en España. Beatriz, Creo empieza que tú si quieres. No, ante todo, ¿qué es la mutua? Hay mucha gente que cuando hace el MIR no sabe qué es una mutua. Pues y a mí- expliquémoslo, claro. Y a mí me pasó, yo hice el MIR, no me daba plaza así mucho en Madrid y entre ellas estaba la mutua y dije el día antes de elegir, ostras, ¿esto qué es? Y cogí el coche y me fui a la mutua y probé en Asepello. Y llegué allí y bueno, pues el ambiente, pues luego al final lo ves y sí que me gusta. ¿Qué es una mutua? Pues, a ver, al final una mutua es, según lo que dicen, es como una asociación de empresarios que se juntan, es una asociación privada, pero que luego colabora con la seguridad social. O sea, ahí se ven pacientes, los mismos casi que ves en la seguridad social, pero ves muchos pacientes en la mutua que tienen sus características que las vas viendo luego cuando te vas formando. Entonces yo, bueno, pues dije, pues aquí me quedo y me quedé ahí. Que ahora luego ya vamos viendo, si queréis, poco a poco cosas más concretas del paciente de la mutua. O sea que lo primero es saber el concepto, ¿no? Para, sobre todo, un poco para los Eso es. en el... Tú vas a ver, hay pacientes, lo primero es de una edad limitada. O sea, tú el paciente más joven que vas a ver es de 15 y 16 años y el más mayor, pues a lo mejor son rondando 65, 70 Claro, años. Para mí ya laboral. un paciente mayor es de 65 años, cosa que es importante a saber. Claro. Porque tú hiciste la residencia en Asepello y ya en Yo la hice en FREMAP. FREMAP. Yo la hice en FREMAP y es verdad, pues la patología es diferente. ¿Y tú cuando entraste sabías lo que era? Sí, yo sabía lo que era y me había informado y yo venía de haber hecho media residencia de otra especialidad, de medicina familiar y comunitaria, y estaba convencida de hacer trauma y además estaba convencida del perfil de paciente que se iba a ver en la mutua y del tipo de formación que se daba allí, que era, por lo menos el programa de formación era bastante diferente a lo que iba a tener en la pública. Entonces yo fui convencida, la verdad. Claro, porque tú ya un poco al Yo haber tenía el hecho parte, conocimiento, sí, haciendo 2 años antes de residencia, el funcionamiento de un hospital grande público, de cuál era el día a día también del residente de traumatología, porque ya había rotado por traumatología cuando estaba haciendo la otra residencia. Me encantó la especialidad, pero también vi las desventajas de la otra parte. Y entonces, según la patología que me gustaba a mí de la trauma, el poder hacer la formación en una mutua, para mí era una ventaja. Claro, sí, sí. Y, por ejemplo, a día de hoy, o sea, el porcentaje más alto obviamente es de pacientes laborales, ¿no? Pero también captáis también pacientes de la seguridad social, o cómo estáis distribuidos, o No, aquí, vamos, los pacientes que vemos son 100% 100% de la mutua. A ver, sí que hay una parte que es la contingencia común, es decir, un paciente que sí claro, que es eso verdad que sería lo se ha más caído, parecido. eso sería lo más parecido, que no le ha ocurrido trabajando, pero por ahorrarle tiempo de baja, que en la seguridad social le van a operar Claro, es lo que a nosotros mucho nos más adelante, descongestiona, eso es, por quitamos suerte. volumen a la seguridad social, pero es el mínimo, te diría que a lo mejor es un 10% de la patología, o sea, al final la patología laboral es muy amplia. Vemos mucho paciente y paciente, pues mucha cosa traumática también, y mucha cosa traumática que va a la seguridad social y al ver que es laboral nos lo mandan directamente. O sea que el volumen para Es lo una primero que formación... preguntamos, ¿eh? Claro. Iba o venía o sea, era lo primero. Estaba trabajando, la siguiente pregunta, o sea, hay como un protocolo de preguntas, pero ¿iba o venía? Claro, No, no. se llama ¿Y itinere. cuánto tiempo hacía que había salido de trabajar? Porque Y si va por el mismo camino. Exactamente. Habitual. esta Y no si ha me la ocurrido sabía. dentro o fuera del portal de su casa, que también ¿Ah, es sí? otra. Sí, si ocurre dentro del portal de su casa, no es laboral. Anda. Y ahí ya hay, o si le ocurre pues en la ducha de su casa antes de ir a trabajar, de luego que no, o si le ocurre, pero es como el portal de su casa y que es muy importante, Ese día he ido al dentista y fue... claro, si ya has Claro, cambiado claro. tu... Empezaste, ya no.
Pero ahí Ay, lo hemos aprendido nosotros, ¿eh? O sea, nos ha costado, pero sin, exactamente no iba por la misma, con el mismo trayecto, ¿no? El mismo itinerario. ¿Sabes cuál era la pregunta de la mutua? Al revés, para cuando pedían ¿Cuál? traslados. ¿Y tiene alguna otra lesión asociada que no podamos tratar nosotros aquí en este hospital? Claro, si Porque, por tiene ejemplo, un precipitados traumatismo claro, craneoencefálico o algo así. politraumas no podíamos atender en una primera atención, claro, porque esa parte no la teníamos como para dar soporte adecuado al paciente. Entonces también tenemos esas preguntas al contrario. Entonces, sobre todo, ¿no? Si tenéis pacientes traumáticos, por ejemplo, fracturas, tenéis una formación muy sólida en fracturas, ¿no? Además, de hueso de buena calidad, fracturas muy complejas, eso es. ¿no? Aquí normalmente suelen ser fracturas de alta complejidad, yo creo, porque suelen ser de alta Claro. energía, caídas de altura. Ujú. Hay mucha mano traumática, hay muchísimas gran volúmenes tema artroscópico. O sea, artroscopia somos pioneros, yo creo, en patología de rodilla, patología de hombro. O sea, todo eso lo hacemos casi todo por artroscopia y se hace un volumen mucho más amplio. Date cuenta que nosotros prótesis, el que se forma en una mutua, a lo mejor a lo largo de su residencia hace 3 prótesis de rodilla y una de cadera. O sea, es que es un volumen ínfimo en comparación con lo que se hace en la Claro, seguridad realmente, por social. ejemplo, una prótesis por ejemplo, Primaria, de rodilla sería primero sintetizaríais la meseta, ¿no? Y eso claro, es. sí, ¿no? Pero claro, esas secuelas, porque ¿cuánto es el tiempo en el cual vosotros luego nos deriváis a la seguridad social? Normalmente, a ver, esto, las bajas, si, bueno, tú sigues al paciente, pero si se pasan los 365 días, normalmente luego te pueden dar como una Nos prórroga quedan 6, creo, ¿no? 6 de meses unos más. 6 meses Sí. más, son 180 días si se prevé que se va a curar el paciente. Y si no, ya pasaría a la seguridad social. Entonces nosotros a partir de los 11, 12 meses ya se pasa como una especie de tribunal y ahí ya el tribunal valora si en esos 6 meses siguientes se va a curar o no para mandarlo a la seguridad social o seguir con la mutua. ¿Y cómo son esas consultas? Porque claro, es que yo no los rehabilitadores y compañeros que trabajan en mutas, son duras esas consultas. Yo creo que son, ¿no? ¿O cómo lo veis? Ya está. El problema es que es un poco la ganancia secundaria del paciente. Claro, eso hace que tu cirugía, que te quedó fenomenal, Parece pues que no sea... el tema es que parece que hay un enfrentamiento cuando en realidad no es así, ¿sabes? Tú quieres que el paciente se recupere, pero el paciente a lo mejor dice, uy, es que ¿cómo me voy a recuperar aún? Si aún cuando lo hago 80 veces y cargo 3 kilos, tengo una ligera molestia, entonces ¿cómo me voy a reincorporar así? Entonces te intentan alargar, entonces es una lucha distinta en consulta, ¿sabes? No miras si mueve bien, si es una evolución razonable, no tiene complicaciones, sino que es un poco lucha a ver cuándo se incorpora o no, que tú lo vives más. Sí, 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 es la lucha continua del paciente a cuál crees y cuál no. O sea, cuál te Claro, ¿y toma el cuándo pelo, aprendes cuál te a tú toma el decir, pelo y no, yo cuál lo no. operé bien, yo lo he hecho bien? Pero Porque son claro, como eso... dos trabajos realmente, ¿no? O sea, está el trabajo de traumatología y luego está como casi eso el de perito a la vez. Sí, sí, perito, y a algunos pacientes incluso se les ha puesto algún investigador privado porque a veces o se les ha visto salir del hospital medio cojeando y girar la esquina e ir andando o luego también el paciente, cuando tú ves un paciente que te viene a la consulta, por ejemplo, un ligamento cruzado anterior, pues dices, a ver, no me tomes el pelo, que esto no te ha ocurrido trabajando, te ha ocurrido en el partido del domingo con tus amigos que te lo has roto ahí. Entonces ahí sí que tenemos que ser eso, un poco Claro, es investigador, que perito, hay que valorar. no es lo mismo, ¿no? Porque habrá residentes que nos estén escuchando, claro que no es lo mismo tener un accidente de enfermedad común que un accidente laboral. La ganancia secundaria, ¿no? Lo que cobras por esa baja no es lo mismo. Pero una pregunta, así quizás un poco. em, Adelante. a ti te pagan igual en función, o sea, te pagan más o menos en función del número de altas que das o el número de pacientes, el tiempo que están ellos de baja? O sea, te compensan si das altas o te A mí, penalizan si no las como das? especialista en lo que es el hospital, no, pero luego hay centros asistenciales que se llaman, que es como el médico de cabecera, que son los que llevan los partes de baja y llevan el seguimiento más estricto. A esa gente que trabaja en esos centros asistenciales sí que les controlan los pacientes que están de baja, no pueden estar más de X tiempo y ahí sí que les apretan. Entonces ellos sí que llevan el marrón de tener que decirles a los pacientes directamente, te doy el alta. Entonces, pero a mí no, yo voy a cobrar lo mismo y haciendo lo que, No, lo porque que creo haga. que eso es importante, porque si no tendrías un conflicto ético, ¿no? Tanto si te castigan como si te compensan, ¿no? Por dar más o menos altas. O sea, creo que es lo lógico que Sí, cobréis lo mismo. Pero aparte de las altas y las bajas, luego está la evaluación de la secuela, ¿sabes?
O sea que también son perfiles distintos, porque el establecer cómo queda un paciente sí que se guía por tu informe, ¿no? Que Eso es un es. poco Entonces, distinto. O sea que no solamente son las altas, sino tú operas un hombro y si tiene una pérdida de movilidad, las cicatrices o el dolor que no se mide, pero sobre todo la movilidad, tú sí que estableces en tu exploración lo que va a ir luego al tribunal y de eso depende la situación luego administrativa y económica en la que se queda el paciente. O sea que Claro, sí que está que es vinculado. muy duro. O sea, claro, que luego hay pacientes que te dicen, yo quiero trabajar cuanto antes, porque creo que la Mm. prestación que les dan es como un 75% de su base de cotización. O sea, que es que mientras que ellos están de baja, hay gente que dice que les da igual porque les vale con ese sueldo, pero hay gente también que se quiere curar dentro de la mutua. Claro, pero por Así ejemplo, que Y que ¿cómo aprovecha el medio. que nosotros sí. los vemos, ¿no? También en la seguridad social, o sea, cómo ese paciente que le has hecho una artroscopia de hombro porque en su empresa hace este movimiento, va a volver a hacer ese movimiento y te dice, no, es que realmente es que yo después de la artroscopia a mí me dolía antes, me duele, ¿no? Un poco en ese momento, yo así no me puedo incorporar, o sea, ese momento que Ya, dices, es que o cambias o de turno, o sea, ¿en qué eso momento es, ahí ya colaboráis luego, con los servicios de riesgos laborales de esas empresas? No sé, de alguna forma hay algún tipo sí, de... ahí ya luego se valora, se le hace como un tipo de valoración funcional y ahí sí se dice, pues si es una incapacidad parcial, total, absoluta, entonces en función de eso, pues luego es pero ahí ya nosotros nos desentendemos Sí, totalmente. Ahí sí, ya es la claro. empresa la que tiene que optar de si reubica al paciente en otro sitio o no, pero ahí es que hay mucho paciente que, lo que dices, que no lo puede hacer cuando tú sabes que realmente sí que puede hacer eso. O bueno, o lo que Pero, has hecho va a volver a fracasar, quiero decir, porque es que ese movimiento es un movimiento agresivo para esa pero articulación. es que esa responsabilidad también la tenemos cuando atendemos a pacientes públicos y que tienen contingencia común, porque hay algunos de Sí, 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 ellos claro, me da que igual el nosotros modelo de tenemos que dar las paciente, sí, sí. recomendaciones, ¿no? Que hay veces que se nos olvida que es parte de nuestro trabajo cuando seguimos un paciente en el desarrollo de la enfermedad y luego decir cuando se vaya a incorporar que nosotros también tenemos que dar unas recomendaciones cuando estamos atendiendo a pacientes de la seguridad social, Claro, que por también lo ejemplo, tú a este agradecen. paciente, por ejemplo, lo veis en la consulta antes, obviamente antes de operar, lo exploráis, da igual, ya te digo de dónde. Y te dice, no, es que yo hago este movimiento y ves pues una bursitis en el hombro, una tendinopatía, que dices esto, o sea, ¿lo operarías si no va a dejar de hacer ese movimiento? Bueno, es que las Mm. tendinopatías no las operamos, pero las Imagino roturas, ¿no? Que se ha roto y una se puede pasta o volver a yo qué sé, o romper, ¿no? alguna... Entiendo, Sí. era una coña. Nosotros tampoco, Pero nosotros no, tanto hay tiempo en cosas, lista de a espera que ver, no. quiero decir, Y claro, se se les ha curan. rompido, se les cura. O sea, quiero decir, hay cosas que dices, oye, mira, la recomendación es que si estabas haciendo este puesto de trabajo, que estás en una cinta que haces todo el rato este movimiento, pues que a lo mejor dentro de la empresa, de todos los que hay, puedes mirar uno en el que no sea más del 50% de tu tiempo haciendo ese movimiento. Le Ujú. das una recomendación, pero es que eso te pasa con un paciente laboral y Sí, con sí, uno que sí. no. No, no, por eso, no, no, claro, Entonces, esas totalmente. recomendaciones, y luego hay algunos que están estupendos y que tienen el riesgo igual de que se vuelva a romper, porque muchas de ellas se han roto con un accidente, pero que parte de una base degenerativa, Claro. que bueno, que más o menos se sortea que si es accidente laboral o que es Ahí común ya, eso tal, es lo que pero estás la realidad esperando. es que nuestros A ver, pacientes tenemos que asumir que pueden volver a lesionarse a futuro o no. Claro, por ejemplo, nosotros cuando yo veo en la seguridad social un paciente que es electricista, que sube a escalera y tiene una fractura de calcáneo, yo automáticamente en la puerta de quirófano le explico todo y tal, y digo, mira, lo de subirse a escaleras ya se ha acabado. ¿Sabes? Entre otras cosas. Entonces, claro, ya a partir de ahí ya se van haciendo una composición del lugar, porque es que hay trabajos a los cuales ya no va a poder volver. Pues estar 16 meses de baja, darle vueltas y tal, pero es peligroso Claro, incluso para la vida de ese paciente. O sea, no sí, solamente sí, porque le duela, sino porque puede caerse además. O sea, no es... Claro, claro, entonces, totalmente de acuerdo. sí, sí. Pero bueno, con la trauma yo creo que es más fácil. El problema es la patología degenerativa que se entremezcla, ¿no? Con... claro, por eso nosotros muchas veces cuando vemos un informe estás deseando que ponga algo de degenerativo, que es algo crónico para mandarle a la seguridad social, igual que al contrario hacéis vosotros, pero a veces nosotros, sobre todo, pues patología de columna o patología de hombro, también muchas veces en Uy, cuanto con la de aparece columna. algo. Con la de columna Una, es Sí, una infernal. pregunta, porque nos escuchan médicos y nos escuchan pacientes y nos escuchan sanos. O sea, tres poblaciones. Muy bien. Entonces, a mí me llama la atención una cosa que os estaba escuchando. Entonces, me abstraigo, soy un sano, ¿vale?
¿vosotros queréis ver pacientes o no queréis ver pacientes? Porque parece ser que estamos diciendo maneras de que el paciente se vaya de mi hospital y lo traten en otro hospital. O sea, ¿queremos ver pacientes para operar Nosotros más queremos porque nos gusta curarlos, operar? curarlos, que no tiene que ser siempre quirúrgicamente, a Vale, veces pero, con normas pero parece como posturales. que queremos que ese paciente se vaya a otro sitio. Que sí, que cuando estás de guardia es como cuanto menos pacientes mejor, pero luego nuestro trabajo es ver pacientes cuanto más mejor porque así aprendemos más y curamos más, etcétera. Entonces, o sea, quiero decir, suena raro todo. No, la historia es primero definir quién lo trata o no, porque las ventajas para el paciente, yo sí que se lo informo ahora en la consulta que sí que atiendo a pacientes de la Seguridad Social, pero conozco el mecanismo de la mutua, que cuando sí que ha tenido un antecedente traumático en el trabajo, aunque inicialmente, pues típico, ¿no? Que tienes una rotura de slap. De rompimiento del bíceps, da igual, que es traumático, pero tiene un poquito de artrosis de la acromioclavicular y ha tenido un antecedente claramente traumático, yo le voy a tratar igual. Pero si creo que es una cosa aguda que sí que es reseñable, le digo, bueno, a lo mejor le interesa hacer la parte administrativa, que es hacer una determinación de contingencias, que es un papel administrativo para ver si le corresponde que la baja se haga cargo la mutua. ¿Por qué? Porque tiene ventajas económicas para el paciente, no de atención, porque yo le voy a atender igual que a ella si lo definen como que es un accidente laboral, le va a atender igual, pero sí que tiene unas ventajas administrativas para el paciente. Eso no es quitártelo de encima tampoco, es ayudarles en lo que les tenemos que ayudar, no solamente en la recuperación funcional, sino en orientarles en lo que podemos a los pacientes, ¿no? Que yo encantada de que vengan, ¿eh? Yo no tengo problema. Tenemos No, que pero, trabajar en una pero conjunta. como que, o sea, por una parte, yo, por ejemplo, en la pública vemos muchos pacientes que nos lo devuelven de la mutua porque dice, paciente con patología degenerativa previa a la pública. Yo digo, paciente degenerativo previo, pero se ha roto el húmero en el trabajo, aunque tuviese artrosis de húmero antes. O sea, vale, se ha caído de la escalera y se ha Pero roto se el ha húmero. luxado. Sí, eso, pero eso no te mandarán muchos, ¿no? Así con patología No, tan... más suave, más suave. Pues O sea, eso, te has ido al un menisco límite, roto sí, traumático eso sí que puede con ser. artrosis de rodilla. Dice, eso es de la pública. Vamos a ver que se ha agachado o se ha caído y se ha roto Sí, el menisco. Pues Se ha yo no bajado del discuto, camión. yo no discuto mucho. Yo sí, la mutua lo ha valorado, yo ya, o sea, es que como creo que al final todo va a venir a nosotros, yo fíjate que yo no, yo si sí, una mutua lo he evaluado y ha considerado que no, eh, yo se lo explico al paciente y digo, no, porque tal, a no ser que el paciente esté beligerante y tal, digo, bueno, inténtalo, pero que sepas que si la mutua ha dicho que no, es que no. Entonces yo ya no discuto, o sea, es decir, sí que es verdad que en el momento en el que no se sabe si sí o si no, lo que tiene que ir es a preguntar. Pero si en la mutua le dicen que no, es que no. Porque la claro, es seguridad social al final es donde vienen O sea, todos los del plan de choque, los que bueno, pues ya está, ahí que estamos. yo lo creo que no tenemos que hacer es retrasar el Claro, tratamiento de nuestros pacientes porque hagan una cosa administrativa. A nivel de Claro. determinación de Bueno, contingencias. sí, sí, sí. No, que sí. cítatelo aquí. Si tienes una cosa que sea urgente de tratar o quirúrgica de entrada, trátale y luego la parte administrativa vendrá. Sí. el O problema sea, a lo nuestro es mejor que el nuestro se va a retrasar todo mucho. Claro, Quiero decir, Claro, pero esa es otra de las ventajas pero de esa la, parte. de la Claro, sí, pero si mutua. la año y mutua ha dicho medio, que por no, suerte, es que no. no. O sea, lo han valorado, lo han evaluado, a lo mejor, no sé, Sí. por eso, pero No, pero en la mutua hay mucha gente que rasca para derivar a los pacientes Sí. a la seguridad social. Otros, como dices, Alina, Sí. nos gusta operar, nos gusta Claro. nuestro trabajo y aunque creamos que en cierto modo es degenerativo de la seguridad social, le decimos, mira, por el bien del paciente, porque la ventaja de la mutua es eso, la le incorporación operamos laboral mucho más pronto, rápida, la claro. recuperación, el tema de rehabilitación están haciendo en el mismo hospital desde el día siguiente. Claro, es que eso, Mucho o mejor, sea, Hombre, es que eso esos no tiene programas de precio. todo lo rehabilitación. de rehabilitación da para otro podcast. todo el Sí. seguimiento es Sí. mucho más de cerca y cercano, vamos, mucho más en la mutua que en la seguridad sea, pero social. que Y eso los pacientes es Sí. a los que hay que hacérselo ver, que mucha gente dice, "Ey, yo prefiero irme a la seguridad social porque tengo el hospital enfrente de mi casa". Mm. Claro, la mutua, date cuenta que nosotros, por ejemplo, en Asepello, se opera en 3 hospitales, Madrid, Barcelona y Sevilla. Imagínate una persona que vive en Lugo, en Pontevedra o en Canarias que se tenga que ver simplemente para operarse un túnel del carpo. Mm. O sea, eso para los Claro. pacientes a veces es complicado decir, me tengo que coger un avión, ir y para luego volverme otra vez. Dices, sí, pero por eso evalúalo en el cómputo global de que la recuperación va a ser mucho mejor, que en la seguridad social a lo Mm. mejor no te operan de eso hasta dentro de un año mínimo. Claro, no, o más. Mm. Bueno, pues cerramos ya, ¿no, Alina?
Sí, yo creo que ha Pero da para quedado- más, da para más. Este tema es bastante Sí. amplio. Y luego el tema de rehabilitación que habría que Habría tocar el eso. otro día y Sí, traer un rehabilitador o rehabilitadora que dé la cara. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Para los que nos escuchan y nos ven, sabéis que está el número de WhatsApp de Entre Traumas que aparecerá en algún lugar de la pantalla por aquí. Por aquí. Muchas gracias por haber venido, haber compartido vuestra experiencia de Mutua. Y nada más, cerramos el capítulo con la frase estrella. Bueno, no sé si vamos a poder, Alina, Es a veces para volver a empezar. seguir, Seguir, hay que hay que volver a volver a empezar. empezar. Sí, lo hemos dicho bien. No sé, pero ya nos lo dirá Alfonso. Esto ha sido Entre Entre traumas. Traumas.